el siguiente video vamos a resolver un ejercicio de cálculo avanzado de aplicaciones. En particular vamos a calcular esta integral real, ¿ya? Integral sobre los reales. Y para eso vamos a ocupar herramientas de variable compleja, ¿ya? Vamos a ocupar el teorema de los residuos, que bajo estas hipótesis se tiene la siguiente fórmula para una integral sobre una curva cerrada de una función compleja, ¿ya? 2pi por i por la suma de los residuos de los polos de f, donde los residuos se calculan como esto y n sub k es esta expresión, ¿ya? Y vamos a calcular esta integral real. Entonces, para eso vamos a considerar dos cosas. Primero, vamos a considerar la función compleja f de z igual a ¿qué cosa? Al mismo integrando, pero en variable compleja, es decir, 1 partido en 1 más z cuadrado partido en 1 más z a la cuarta, ¿ya? Y segunda cosa que vamos a considerar va a ser la curva de integración. Y la curva de integración es la siguiente curva, ¿ya? Y el sentido de esto lo vamos a notar cuando estemos haciendo los cálculos, ¿ya? Pero en primera instancia vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar el siguiente semicírculo, ¿ya? Este semicírculo de radio r mayor que 0, ¿ya? Recorrida en sentido antihorario, ¿ya? Para cumplir con la hipótesis del teorema y que todo se cumpla bien. Ahora vamos a calcular, esto le voy a llamar tau, ¿ya? A esta parte de abajo la podemos denotar por el intervalo cerrado menos r, ¿ya? Esta es la notación de curva también, ¿ya? Este es el segmento que une menos r sobre la recta real, ¿ya? Y esta cosa de acá la voy a denotar por la curva, la circunferencia, la semicircunferencia, la voy a denotar por tau 2, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? El sentido de esto es que podemos calcular la integral compleja de la función f sobre esta curva de acá y luego nos va a interesar ver qué pasa en el infinito, ya cuando r tiende a infinito, ¿ya? Entonces, algo va a pasar con esta parte de acá y el resultado final va a ser lo que nos quede la integración sobre este segmento, ¿ya? Este segmento que está sobre el eje real, ¿ya? Re de z, la parte real de z, y esto es in de z, ¿ya? Entonces vamos a considerar esta curva para integrar f, ¿ya? Entonces, voy a borrar un poco, voy a volver a hacer el dibujo. Entonces, bueno, veamos. Ahora, para ocupar el teorema de los residuos, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver los polos que encierran la curva tau, gamma, en este caso, ¿ya? Entonces veamos los polos encerrados por gamma de f, ¿ya? Entonces, para eso resolvemos las ecuaciones 1 más z cuadrado igual 0, ya, las singularidades, y resolvemos 1 más z a la cuarta igual 0, ya, es decir, queremos los puntos donde la función tiene problemas. Entonces, de la primera tenemos que z es la unidad imaginaria, o z es menos la unidad imaginaria. Y de acá, ya, para resolver esta ecuación compleja podemos usar la forma polar. Podemos decir que z a la cuarta es igual a menos 1, que es equivalente a decir que, y ahora voy a escribir esto en forma polar, esto es r a la cuarta por e a la i 4 teta, para algún teta, igual a menos 1, y menos 1 escrito en coordenadas polares va a ser e a la i por pi, ¿ya? Y esto más 2k pi,
¿ya? Porque si yo me doy una vuelta completa, sigo teniendo menos 1, ¿ya? Entonces las soluciones de esto, ¿ya? Esto nos dice que R es necesariamente 1, es decir, módulo 1, y que θ es igual a, tengo que igualar este ángulo con este ángulo, y me va a dar que θ es pi cuartos más k pi medios, ¿ya? Esas son las raíces de estas ecuaciones y son los polos de la función f. Pero nos interesan todos, veamos, porque puede que hayan algunas raíces. Bueno, esto es k igual a 0, 1, 2 y 3. Ya nos recordamos dentro del álgebra que las soluciones son para k desde 0 hasta n-1, ¿ya? Porque para k igual 4 volvemos a la misma solución inicial. Entonces, veamos. Ubiquemos los polos en el plano complejo. Veamos que aquí está, esto es i, ya aquí está el primer polo, está menos i, el segundo polo, e a la i pi cuartos, ya va a ser el complejo de módulo 1 y ángulo pi cuartos con la horizontal, ya va a ser más o menos este, e a la i pi cuartos, ya acá, acá, y notemos que todas estas raíces, todos estos polos, uno le va sumando pi medios de ángulo. Entonces, esto se ve más o menos así, un ángulo recto acá entre estos dos. Esto sería i a la i pi cuartos más pi medios. Acá sería e a la i pi cuartos más pi. Y el último sería e a la i pi cuartos más, en este caso 3 pi medios. ¿Ya? Y esas son todas las raíces de la ecuación y son todos los polos de la función f. Ahora recordemos la curva gamma que consideramos para integrar f. La curva gamma se veía de la siguiente manera. Era un semicírculo recorrido en sentido antihorario y de radio r. ¿Ya? Y notemos, bueno, todas estas raíces, todos estos números complejos son de módulo 1. Así que, notemos que para la semicircunferencia de radio r menor que 1, no tenemos ninguna singularidad cerrada. Para r igual a 1, están todas en el borde, pero como queremos tirar r al infinito, nos va a interesar r mayor que 1. Así que, de aquí se deduce inmediatamente que las singularidades encerradas por la curva gamma y las que nos van a interesar para la integración compleja son z igual i y e a la i pi cuartos más k pi medios solamente para k igual 0 y k igual 1, es decir, este número complejo de acá, este número complejo de acá y este de acá, ¿ya? Las otras singularidades no nos interesan, ¿ya? Entonces, con eso en mente, hagamos la integral compleja utilizando el teorema de los residuos. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que calcular, entonces, la integral sobre gamma de dz partido en 1 más z cuadrado por 1 más z a la cuarta, ¿ya? Y esto va a ser igual a 2pi por i por los residuos de i de f, e a la i pi cuartos de f y e a la i pi cuartos más pi medios, ¿ya? Esos van a ser los residuos que tenemos que calcular. Entonces,
Esta es la integral que nos interesa. Y veamos los residuos. Entonces los residuos van a ser ¿qué cosa? Primero veamos el orden de cada polo. Entonces, veamos el orden de z igual i, e a la i pi cuartos, y e a la i pi cuartos más pi medios, ¿ya? Y esto muy rápidamente notamos que la función se puede escribir como f de z igual a 1 partido en z menos i, z más i por z menos e a la i pi cuartos, z menos e a la i pi cuartos más pi medios, z menos e a la i pi cuartos más pi, y z menos e a la i pi cuartos más 3 pi medios, o pi cuartos. ¿Ya? Entonces notemos lo siguiente. Ya este es un denominador gigante, pero vemos que la singularidad z igual i está acá, z igual e a la i pi cuartos está acá, y e a la i pi cuartos más pi medios. Bueno, quedamos en el orden de los polos y ya tenemos que el orden de cada polo es 1. Así que en esta expresión de los residuos tenemos que solamente reemplazar m igual 1, y esto nos dice que la derivada va a ser la derivada 0ª, que es hacer nada con la función, ¿ya? Así que con esto tenemos que primero el residuo de f en i va a ser, bueno, 1 menos 1, 0 factorial es 1, entonces tenemos que calcular solamente límite de z tendiendo a i de z menos i por f de z, ¿ya? Ahora, este cálculo es un poco largo, ¿ya? Pero solamente matraquear números complejos. Ustedes pueden verificar que el resultado de esto es pi medios. Asimismo, el residuo de f en e a la i pi cuartos va a ser el límite de z tendiendo a e a la i pi cuartos de z menos e a la i pi cuartos por f de z. Luego, este cálculo nuevamente es largo, pero no es difícil. Esto va a ser, voy a verificarlo, este residuo da 1 partido en 4 raíz de 2, y finalmente el residuo de f en e a la i pi cuartos más pi medios es, lo voy a escribir, límite de z tendiendo a e a la i pi cuartos más pi medios por z menos de z menos e a la i pi cuartos más pi medios por f de z, y nuevamente ustedes lo pueden verificar, este resultado es menos 4 raíz de 2i. ¿Ya? Entonces esos son los residuos, y ahora aplicamos teorema de los residuos para deducir lo siguiente. Entonces, por teorema de los residuos se deduce que esta integral cerrada, ya la curva gamma que consideramos en un principio, va a ser igual a 2pi por i por la suma de todos los residuos, que va a ser pi medios más 1 partido en 4 raíz de 2 y menos 1 partido en 4 raíz de 2 y ya, estas cosas se cancelan, y finalmente el resultado de esto va a ser
Disculpen. Este residuo, ustedes lo pueden verificar, es 1 partido en 4i. Me traspapelé con el resultado de la integral. Ya, es spoiler. Ya, entonces esto, disculpen, muchas disculpas. Esto es 1 partido en 4i. Y así la integral resulta pi medios. Ya, eso fue un error. Ya. Tenemos esto. Ya, tenemos esto. Pero también notemos, y voy a usar la notación que introduje delante. Esta integral se puede escribir como la suma de dos integrales en dos curvas distintas. ¿Y qué curvas son esas? Bueno, puedo separar esa integral en, esto es igual, la integral sobre el intervalo menos r de z partido en 1 más z cuadrado por 1 más z a la cuarta, más la integral sobre tau gamma sub 2 de z partido en 1 más z cuadrado 1 más z a la cuarta. ¿Ya? Esto tiene que ser igual a pi medios, un real. ¿Ya? Ahora, cuando hagamos el límite de r tendiendo a infinito, esta es la integral real que nos piden en el ejercicio. ¿Ya? Notemos que al otro lado tenemos solo un número real, parte imaginaria igual a 0, y este es el único candidato a anularse en el infinito. ¿Ya? Esto es una integral sobre una semicircunferencia, y entonces queremos ver que esto se vaya a 0 cuando r tiende a infinito. Y para eso vamos a ocupar una cota bien conocida para integrales complejas. Entonces, queremos demostrar que esto se va a 0 cuando r tiende a infinito, ya, porque así concluimos el resultado. Entonces, vamos a mostrar que para mostrar que esta integral se va a 0, la acotamos en módulo, ¿ya? En módulo. Entonces, la integral sobre tau 2 en módulo de z 1 más z cuadrado 1 más z a la cuarta, ¿ya? Entonces, esto, bajo la hipótesis de que la función, si que no me equivoco, bajo la hipótesis de que bueno, la curva sea rectificable, ya que tenga largo finito, y que la función sea continua, ¿ya? En un dominio, esto es menor o igual, ya esta cota es un teorema, esto es menor o igual que el largo de gamma 2 por el supremo de la función integrada, supremo de z en gamma 2 de la función integrada, es decir, 1 partido en 1 más z cuadrado 1 más z cuadrado. ¿Ya? Entonces, sigo aquí arriba. L de gamma 2, ¿qué es? Bueno, no hay para qué hacer la integral, es pi por r, ya, porque es la semicircunferencia. Entonces, sigo acá, esto es igual a pi por r, y ahora esto puedo seguir acotándolo, ¿ya? Entonces puedo seguir acotando, voy a eliminar estos unos, ¿ya? Porque este 1 solamente nos está agregando cantidad al módulo, ¿ya? De manera que este cociente finalmente es más chico que el supremo de z sobre los z en gamma 2 de, ¿qué cosa? Voy a suprimir los 1 y me va a quedar 1 partido en z a la sexta, ¿ya?
es una cota. Ya podríamos hacerlo de otra manera, pero es una cota finalmente. Y ahora, los z en gamma 2, ¿cómo se escriben? Entonces, si parametrizamos gamma 2 puede ser parametrizada, por ejemplo, como la curva gamma de t, r, e a la i t, con t en el intervalo, digamos, 0 hasta pi. ¿Ya? Esto parametriza una semicircunferencia. ¿Ya? Es r por e a la i t con t entre 0 y pi. ¿Ya? Porque e a la 0 es 1, ¿ya? 1, luego se da toda la vuelta hasta llegar a pi. R por e a la i por pi, que es menos 1. Entonces menos r. ¿Ya? Entonces se dio una semicircunferencia. Entonces, gamma 2 puede ser parametrizada así, y los complejos que están sobre la curva son de esta forma. Entonces, esto es equivalente a pi por r por el supremo, ahora, sobre t entre 0 y pi, de el módulo de 1 partido en r a la sexta, ya, porque está elevado a 6 acá, e a la i 6t. ¿Ya? Ahora, este escalar lo puedo sacar del módulo y me va a quedar, y lo puedo sacar del supremo, y me va a quedar pi partido en r a la quinta por el supremo de t sobre 0 pi de la cantidad 1 partido en e a la i 6t. ¿Ya? Ahora, esta cantidad está acotada para todo t en este intervalo, ¿ya? Este módulo, esta cantidad podría ir cambiando con t, pero está agotada. Sabemos que está agotada, ¿ya? Porque el número e a la i 6t es un complejo de módulo 1, ya, etc. Entonces esto está acotado. No nos preocupa tanto su valor. Y r aquí queda r a la quinta. Y cuando tiramos r al infinito, esta cosa se va a hacer cuando r... ¿Ya? Y esto demuestra que la integral sobre gamma 2 de la función f se va a 0. ¿Ya? Entonces, con todo esto, concluimos que la integral que nos interesa finalmente va a ser, digamos, el límite de r tendiendo a infinito de la integral sobre gamma de dz partida en 1 más z cuadrado, 1 más z a la cuarta. Esto es lo mismo que, ya separando en dos partes como lo hicimos anteriormente, esto es equivalente a la integral de menos infinito a infinito, y ahora no hay problema en poner la variable real, x, 1 más x cuadrado por 1 más x a la cuarta, y el resultado de esto, por el teorema de los residuos que vimos anteriormente, es pi medio. Así que ese es el resultado de la integral. Espero que lo ayude y nos vemos pronto.